Mira, en este ejemplo vamos a trabajar otra vez el método de los multiplicadores de Lagrange, pero en algo más práctico, en algo más aplicado. Entonces el enunciado dice, se compran 600 metros de malla para cercar un terreno en forma de cuadrilátero. ¿Cómo debe colocarse la malla para abarcar el mayor área posible del terreno? Esto es un problema que ya hemos trabajado antes cuando hablábamos de máximos y mínimos, pero regularmente nos daban una de las dimensiones y nosotros sacábamos la otra porque no teníamos una función multivariable. Ahora que tenemos una función multivariable, pues ahora trabajamos con restricciones. ¿Por qué con restricciones? El enunciado nos dice mayor área posible, por lo tanto nuestro objetivo, que es f de xy, es el área. No la conocemos, pero sí lo podemos calcular. Y hay una restricción, solo se tienen 600 metros de malla. Entonces la función de restricción, dijimos que es g, esta es la de 600 metros de malla. ¿Qué representa 600 metros? Pues si se dice que se va a acercar es porque se va a ir por todo el contorno. Entonces esto es igual a perímetro. Si esto es igual a perímetro, entonces tendríamos que estar haciendo un esquema de un cuadrilátero, que puede ser un cuadrado, pero también puede ser un rectángulo. No sabemos de las dimensiones, pues no sabemos si es un cuadrado o es un rectángulo, un rombo probablemente, pero lo que nosotros tenemos son dos dimensiones. Por ejemplo, el área que está dada por la multiplicación de xy, es decir, f de xy sería x por y. Y el perímetro, que serían los 600, igual a dos caras con x y dos caras con y sumadas, que es el perímetro. Entonces mi función gx sería g de xy igual a, aquí voy a hacer una modificación para poderlo establecer como en función de la ecuación. Entonces sería 2x más 2y y el 600 que era del otro lado del igual, el perímetro, lo pasamos restando y ya tenemos g de xy. Entonces, esta es mi función objetivo, esta es mi restricción. Mi restricción es cuánta malla tengo. Bien, pues habíamos dicho en el ejemplo donde explicábamos estos multiplicadores de Lagrange que teníamos tres ecuaciones. La primera era la derivada de f de xy es igual a lambda, que es el multiplicador, por la derivada respecto a x de la función de restricción g. La segunda ecuación es la derivada ahora respecto a y de f de xy igual al multiplicador lambda por la derivada respecto a y de g de xy. Y la tercera de nuestras funciones es igualar g de xy a 0. Entonces, lo primero que hacemos nosotros una vez que tenemos esta información, la voy a hacer más pequeña para poder seguir escribiendo. Entonces esto lo voy a hacer un poquito más chiquito y eso nos va a permitir tener mayor espacio. Entonces, ahora, lo que nosotros vamos a hacer es primero sacar esta información que vamos a tener acá. Entonces nos dice, la derivada de f de xy, con respecto a x. Entonces, esta es la derivada que tenemos que obtener con respecto a x. La derivada de x es 1, que multiplica y, entonces f derivada respecto a x es igual a y. Ok, y luego, también nos están pidiendo la derivada de f, pero ahora con respecto a y. Entonces nos damos cuenta que si la derivada de y es 1, pues entonces la derivada con respecto a y es x. Luego nos piden que derivemos g con respecto a x y ahora lo que tenemos es que tanto el 600 como el 2y se vuelven constantes y únicamente el ax nos deriva en 1, por lo tanto la derivada es 2. De la misma forma, si la derivamos con respecto a y, pues como la forma es igual, esto se vuelve constante y sacamos la derivada de 2y, que es 2. Entonces, al igualar, tenemos que
f de xy es derivada respecto a y es y igual a lambda por 2. Es decir, que y es igual a 2 lambda. Y x, que es la derivada respecto a y, es igual a lambda por la derivada de g respecto a y, que es 2. Esto nos dice que x es también igual a 2 lambda. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Pues me sirve para que yo iguale 2 lambda, que es igual a 2 lambda, y eso es igual de un lado a la y y del otro lado a la x. Entonces, me está diciendo que las dimensiones van a ser iguales. Es decir, entonces ya puedo ver que esto no va a ser un rectángulo, sino que va a ser un cuadrado. Entonces, ¿de dónde lo estoy sacando? Pues lo estoy sacando de que me dice la información utilizando el multiplicador de Lagrange que x y y son iguales. No tengo todavía cuánto valen, pero ya sé que esto no va a ser un terreno rectangular, sino que la mayor área que vamos a abarcar con 600 metros de malla va a ser en un área cuadrangular. Ahora, una vez que tenemos esto, tenemos que igualar a 0 g de xy. Entonces, lo que tendríamos ahí sería 2x más 2y. El 600 está positivo, lo pasamos negativo, como está allá arriba, y esto lo igualamos a 0. ¿Para qué me sirve? Pues para sustituir aquí, ya sea que las x las transformemos en y o las y las transformamos en x, porque al final va a ser igual. Entonces puedo trabajar 2x más 2 por y, que vale igual a x, entonces por más 2x menos 600 igual a 0. 2x más 2x, de aquí tenemos 4x igual a 600, que estaba restando, pasó positivo, y luego el 4 que está dividiendo va a pasar, el 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo a los 600. Por lo tanto, me dice que x va a ser igual a 150 metros. Y si x y y son iguales, pues y también va a ser igual a 150 metros. Si esto yo lo pongo aquí en la función de perímetro, van a ser 150 por 2 caras, y 150 por 2 caras me dan los 600 metros de malla que tengo yo. Ahora, esto lo voy a poner en la función que maximizo, que es el área, llamada f de xy, y me dice que es 150 por 150, ambas en metro. Entonces, 150 por 150 son 22.500 metros cuadrados. Eso significa que el área máxima que yo puedo cercar con estos 600 metros de malla es un área cuadrangular de 22.500 metros cuadrados. Si yo quisiera corroborar si es cierto que estas son las dimensiones máximas que yo puedo tener, o las dimensiones que yo puedo tener para maximizar el área, pues también pudiera ser que juegue con los valores, que en lugar de que x sean 150, pues que x sean a lo mejor 100, y los otros 50 que salen de aquí se los pongo a la y, que son 200. Entonces la función es multiplicar 100 por 200, pues 100 por 200 me da 20.000 y no es el área máxima. Está todavía por debajo del área máxima que obtuvimos. Si a los 150 yo le quito, en lugar de 50, le quito 100, me va a quedar aquí 50, pero esos 100 se los tengo que poner a y. Entonces estaría teniendo acá 250. Y, sí, porque le quito 100, me quedan 50, le pongo 100, son 250. Y entonces 50 por 250, ahí me daría 12.500. Entonces estoy bajándome muchísimo del área máxima. Entonces con esto yo corroboro que exactamente x en 150 y y en 150 me dan el área máxima, que son 22.500 metros cuadrados cercados. Es decir, todo esto que está aquí adentro de la cerca son 22.500 metros cuadrados. Entonces, este es el método de Lagrange, que es bastante sencillo. Para aquellos que cuando les dicen lagrangiano y cuando les dicen Lagrange nos asustamos.
Este no es el lagrangiano se aplica al área de matrices, pero definitivamente el lagrangiano es este vector. Si nosotros nos acordamos, el heysiano era una matriz. Aquí el lagrangiano es un vector que modifica a la matriz de restricciones. Este es un tema bien importante cuando nosotros hablamos de maximizar y minimizar cosas como los movimientos máximos que puede hacer una máquina, el número de movimientos que se tienen que hacer en una línea. Esta es la aplicación, cuando nosotros hablamos de ingeniería industrial, esta es una aplicación bien importante del lagrangiano. Y el lagrangiano está formado por los multiplicadores de Lagrange. Entonces esta es la base de aquello que luego se suele aplicar en un grado un poquito más avanzado que este. Espero que con eso haya quedado más claro la explicación, y si no, todavía tenemos un tema más que ver de aplicación de los multiplicadores de Lagrange en clase. Buenas noches.